Un juez de control decidió dictarle 2 nuevos autos de vinculación a proceso al exprocurador del país en la administración de Peña Nieto y exgobernador de Hidalgo, Murillo Karam, debido a que presuntamente torturó a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, quien inicialmente fue arrestado por presuntamente participar en la desaparición y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de que la Secretaría de Salud en el estado descartara iniciar operaciones en el nuevo Hospital General de Pachuca, construido durante la administración de Omar Fayad Meneses, apuntó que se deben subsanar distintas irregularidades en el nosocomio, las cuales requieren de un nuevo presupuesto de por lo menos 500 millones de pesos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por estar con nosotros en Sobre la Mesa y en la señal del 12.1, el canal del pueblo. Como siempre, es un gusto saludarle y bueno, invitarle para que se quede durante los próximos minutos, ya que vamos a estar platicando, debatiendo y comentando estos temas que ya le adelantamos un poco. Antes de iniciar, quiero, como es costumbre, saludar y agradecer a quienes se encuentran en esta mesa. Le agradecemos a Omar Pérez que nos acompañe la primera vez, además, en este espacio. Omar, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto para mí. Gracias por estar con nosotros, gran periodista reconocido en el estado de Hidalgo. También nos acompaña Miguel Serna, a quien le damos la bienvenida nuevamente, periodista en el estado y que pues ya también trae los conocimientos para compartir sobre estos interesantes temas nacionales y estatales. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, con el gusto de verlos. Y Omar, bueno, pues viene a la caja de bateo también, Brinques de Deportes. Carlitos, bienvenido también. Gracias, pero sobre todo a usted, gracias por permitirnos entrar a través del grande de la televisión aquí en Hidalgo, el 12.1. Gracias, Miguel. Y bueno, como lo mencionas, también nos acompaña Carlos Gómez, usted ya lo conoce, es de casa, conductor y periodista en el estado. Carlos, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Mara, es un de verdad orgullo poder estar compartiendo contigo opinión acerca de estos temas importantes. Tiene mucho que sacar carnita acerca de estos temas. Omar Pérez, estamos acostumbrados a estar platicando acerca de fútbol, acerca de otros temas. Va a estar muy interesante que hoy hablemos acerca de las noticias generales. Y Miguel Serna, bueno, ¿qué te digo? El libro abierto de los temas no solamente en el estado, sino en todo el país. Va a ser muy interesante la plática del día de hoy acerca de estos temas. Bien, y es que, bueno, pues hay que aprovechar para echarnos el comercial, porque también ahí en casa le queremos invitar a que no se pierda Deportes sobre la Mesa, que bueno, se tratan precisamente de estos temas que aquí nuestros compañeros conocedores ya le están llevando en la pantalla de este espacio. Pero bueno, vámonos entonces con otros temas, un poco de política, un poco, bueno, pues ya lo escuchó de lo que le tenemos en esta ocasión y pues un análisis un poco más a fondo acerca de esto que se dio a conocer el pasado fin de semana, para ser exactos la madrugada del sábado, la nueva vinculación a proceso de Murillo Karam por cargos de tortura y desaparición forzada, que si bien él ya lleva pues algunos meses detenido precisamente por estos delitos, también surgen nuevas acusaciones y surgen estos nuevos procesos. Hay que decir que es hasta ahora la figura de mayor peso político luego del impulso de investigaciones que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente para poder llegar a no solamente este caso, el de Ayotzinapa, sino otros más, pues al fondo y a los responsables. Así que vámonos con esto, analizar un poquito el tema, empezando contigo, Omar. ¿Qué nos puedes decir que, bueno, luego de que se diera a conocer este tema nacional, pues además la defensa de Murillo Karam me está pidiendo que él pueda seguir este proceso en casa? Yo creo, digo, como bien dices, lleva varios meses ya, ¿no? Enfrentando estas acusaciones. Me parece a mí que todo es parte de una maquinación para mantener el proceso lo más largo posible, ¿no? Había la posibilidad de que saliera, de hecho lo ha solicitado la defensa, y por una o por otra razón lo siguen manteniendo, ¿no? Lo siguen dando largas, porque incluso hay elementos que hablan de su estado de salud, que no es el mejor. La defensa ha solicitado que siga el proceso en casa, como ha sido otros casos, ¿no? En algún momento pasó con Lozoya, y no se da, ¿no? No sé, yo esta administración que acaba el año que entra, qué tan desasiada ha sido la investigación o lo que ha sucedido con el caso de Ayotzinapa, porque finalmente han pasado 5 años y seguimos en las mismas, ¿no?
los jóvenes nunca van a aparecer o no han aparecido. Se dice que, bueno, los ejecutaron y todo esto, pero realmente no hay elementos, ¿no? Y es lo que discuten los papás. Bueno, sí hay, en este caso, el ex procurador está vinculado a proceso, pero pues nada más, ¿no? Hay un prófugo, ¿no? Que era el encargado realmente de la investigación, Tomás Herón, que pues no vemos para cuándo lo puedan traer de Israel, ¿no? Hay un proceso ahí de extradición, en fin, me parece a mí que a mí me parece es darle largas a una situación que va a acabar, me parece, pues dejando a los padres de familia de Ayotzinapa como empezaron, ¿no? Sin nada, sin ninguna luz sobre el caso, sobre lo que pasó con sus hijos, ¿no? Justicia, ¿no? Que al final es lo que finalmente es lo que llevan pidiendo pues, años, ¿no? Y no vemos claro, digo, en algún punto el exgobernador parecía incluso chivo expiatorio, porque justo el día que lo detienen es cuando Rosario Robles sale libre, ¿no? Entonces a veces dice, bueno, estas cosas que tiene la política. ¿Roque? Sí, pues como que cambio de escena, ¿no? Como que cambio de telón, ¿no? Digo, ya Rosario Robles salió prácticamente exonerada. Sí. Bueno, yo Como el creo caso que de la la administración decía, bueno, necesitamos otra figura, a lo mejor del mismo o mayor tamaño. Y digo, por todos esos elementos, a mí me parece que finalmente la gente de Ayotzinapa sigue clamando justicia y no se ve para cuándo, ¿no? Y es que estamos hablando de que ya se van a cumplir 10 años de que esto ocurriera y que pues efectivamente no se ha visto claro. En este sentido, bueno, Carlos, vamos contigo. Sabemos que este ha sido uno de los casos que ha tenido un mayor impacto social y político luego de pues todo lo que se desencadenó y también de que haya pues más de 40 familias pidiendo justicia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en todo este tiempo no hemos visto realmente esa justicia que se está pidiendo o no hemos visto a los responsables? Y que además está apuntando a una de las personas que tenía pues una de las figuras más importantes en aquel momento, ¿no? Yo creo que, gracias, Mara, tenemos que entender que para poder llevar a estos procedimientos hay etapas. Eso es una realidad. La salud del exprocurador es uno de los que podría ampararlo de salir de la cárcel, pero yo creo que existen los elementos suficientes para tenerlo en ese momento en la condición en la que está. También ya en el caso de Tomás Herón, que se fue a Israel, que se encuentra prófugo de la justicia, pues yo creo que podría suceder lo mismo con Murillo Karam. Pero lo que pasó en 2014 con los 43 de Ayotzinapa, sin duda fue algo que quedó sesgado, que quedó marcado en la historia de nuestro país. Marcó un lapso de la política mexicana, en este caso con Enrique Peña Nieto. Marcó, por supuesto, también un crimen de lo que se puede decir un crimen de Estado. 43 normalistas desaparecieron, 43 normalistas que tenían a lo mejor algún propósito, algo que les podía molestar al gobierno en ese caso. Estas son las investigaciones iniciales, pero también yo creo que no hay que buscarle tantos pies al gato. Si perder un avión, como lo que pasó en el Airlines Boeing, que se perdió el avión y no se ha encontrado, yo creo que dentro de tu territorio tampoco hay que encontrarle más pies al gato. Pues, si hay indicios de que fueron los mismos militares los que desaparecieron a estos jóvenes, hay videos, ha habido declaratorias donde se les ve incluso que fueron ellos amedrentados por los militares, hay videos donde los mismos Ayotzinapa, pues vamos, hay que ver, hay que empezar a enjuiciar a cada uno de los que estuvieron ahí presentes. Ahorita es el tema de Tomás Herón, en ese caso también el tema del presidente municipal, del gobernador de Guerrero, y cayó el pez gordo, que es Murillo Karam, pero hay más. Hay que ver de quién fue la orden y hay que ver también cuál fue el motivo del por qué desaparecieron a estos jóvenes. Y que precisamente se habla de Murillo Karam porque, bueno, pues era el jefe. Se habla de que él está procesado por permitir y evitar denunciar la tortura que, pues en este caso se infringió contra, o por parte de sus subordinados contra 4 de los involucrados o de los detenidos en este caso. Y también por organizar la manipulación de una de las presuntas escenas del crimen, que ya no estamos hablando pues únicamente de la tortura cometida, sino también pues de estar escondiendo bajo el tapete la realidad y lo que estaba sucediendo en ese momento. Miguel, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, de entrada, un hecho deleznable, vergonzoso, doloroso, en muchos sentidos, inicialmente para 43 familias cuyos jóvenes salieron a una escuela
y ya no regresan. Eso por un lado. La otra, el que te enfrentes como padre de familia, como madre de familia, al dolor más impactante que puedas tener. Y yo creo que aquí la gente, lejos de que han sido ya prácticamente 9 años los que no se tienen estos jóvenes, 3,000 días prácticamente, no van a aparecer, una. Y otra situación que también yo veo es que esos padres, esas madres, pues no tienen un túmulo, una tumba donde llorar. ¿Sí? O sea, das por hecho que está desaparecido, pero no aceptas que esté muerto. Y lo que dices tú, Mara, en torno a el manipular lo que son los escenarios, los teatros, pues es una polución, es una contaminación la que se da también ahí, porque dudo mucho que nosotros, usted, todos nosotros aquí, sepamos realmente lo que hubo pues, en septiembre de 2014, hace ya casi 9 años. Y lo cierto aquí es que nuestro sistema judicial desafortunadamente está en pésimas condiciones, Mara. Es lo que yo puedo percibir, independientemente de que son 43 vidas que, pues, hasta por la forma como se deshicieron de ellos, denigrante, el ir al cauce, al lecho de un río. Miguel, yo quisiera tocar un tema y dices algo que es muy cierto. El sistema penal, el sistema de justicia en nuestro país es deplorable, pero depende en contra de quién se haga. Yo creo que si hubiera sido la hija de Murillo Karam, los hijos de Murillo Karam, los que desaparecieron, a las horas los encuentran. Hay los elementos suficientes. En 2014 ya había teléfonos satelitales, ya había la inteligencia para poder encontrar, no a los 43, a lo mejor a 1 o 2. No se encontraba ni uno. Hay que ver en contra de quién está esta investigación, en el cual por qué se ha dejado a un lado. Se ha dejado como un crimen de Estado. Ahora, hay otra cosa que también aquí me da que pensar. ¿Por qué si tú tienes a un subordinado y le das la instrucción, teóricamente, y se va, huye, y no son tontos, se van a un país que no tiene tratado de extradición con el nuestro, como puede ser Brasil, como puede ser Israel también, y que sabemos que va a ser muy difícil que venga para acá? Por ahí dicen, yo quiero ir cantar. Sí, quiero ir cantar, pero a este hombre Cerón, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente tiene que decir? Se presentaron videos de hace 1 y medio, 2 años, donde uno escucha, observa detenidamente las preguntas, el interrogatorio inquisitorio que tiene contra esta persona. Pues, ¿qué más pruebas se quieren? Ahora, nos da el qué pensar también, si está fugado, si está prófugo, pues eres culpable. Si no la debes, te quedas. Si Omar no es culpable de algo, se va a quedar. Si Mara no lo es, tampoco. ¿En contra de quién estaba el juicio? En ese momento Murillo Karam tenía todos los elementos para poder meter a la cárcel, es más, hasta los mismos padres de familia. Y hay que recordar que, sin embargo, también en una rueda de prensa se hizo muy viral su frase de "ya me cansé", cuando, bueno, pues realmente los cansados eran los familiares, las familias, los afectados, el país, de todo lo que estaba pasando. Pero vamos a retomar esto, luego de la pausa tenemos que irnos a un corte rapidísimo, y también me gustaría que platicáramos acerca de lo que fue llamada la verdad histórica y que fue rechazada de la misma manera también por parte de las autoridades, y ahora incluso también ha salido en estos juicios. Pero vámonos juntos a una pausa, regresamos con más para ustedes Sobre la Mesa. Le invitamos allí a que continúe con nosotros, que viene más de este y otros temas en minutos. No se vaya. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio. Luego de esta breve pausa vamos a seguir platicando con usted y comentando acerca de el tema de la nueva vinculación a proceso por otros delitos de tortura y desaparición forzada que se ha hecho el pasado fin de semana en contra de Jesús Murillo Karam. Y vamos a retomarlo pues con esto que ya platicábamos con usted previo a la pausa, recordando, claro, que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad única y exclusivamente de quienes las emiten y no representan necesariamente
precisamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Y es que mencionábamos la llamada verdad histórica, esa que seguramente usted recuerda y que, bueno, pues se dio a conocer precisamente por parte de quien fungía como procurador de justicia en aquel momento durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto o expresidente Enrique Peña Nieto. Esta verdad histórica pues se obtuvo de acuerdo incluso a palabras del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a base de torturas, de fabricación de pruebas, de la manipulación de la escena del crimen, que son precisamente los delitos por los que ahora se le está acusando a Murillo Karam. Verdad histórica, verdad que se dio, o verdad, vamos a dejarlo entre comillas, que se dio en aquel momento a la sociedad, pero que creo que nadie se lo creyó. ¿Qué nos puedes decir, Omar? No sé, hace un momento comentabas aquella desafortunada frase, ¿no?, del procurador en su momento de decir, ya me cansé. Una rueda de prensa que recuerdo fue transmitida a nivel nacional y duró pues como 2 horas y media, ¿no? Fue desafortunado esa frase, y la defensa ahora del exgobernador ha señalado que eso que llaman la verdad histórica sigue vigente, a pesar de todo. O sea, no han pasado varias fiscalías ya en el caso y no han podido ni añadir ni desmontar esa verdad histórica. ¿Quedó como una versión oficial? Es que los elementos jurídicos que ellos señalan es que efectivamente están desaparecidos los muchachos de Ayotzinapa. Indicios de lo que pasó. Sí, intervinieron autoridades municipales. Muestra de ellos que el presidente municipal en ese entonces sigue encarcelado, me parece que con la esposa también. Participaron en un grupo delictivo, ¿no?, de narcotraficantes de ahí, Guerreros Unidos. Sí. Y el único tema ahí que sigue en el aire es la participación de elementos del ejército, que sí, igual ahí me parece 7 señalados en su momento, ¿no?, que se filtró esa información el año pasado. Esa, a grandes rasgos, es lo que ellos consideraban la verdad histórica, ¿no? Y sí ha habido otros elementos que después nos hemos ido enterando por filtraciones del año pasado, que cómo los trataron, ¿no?, cómo se los repartieron, cómo los fueron desapareciendo, ¿no?, que finalmente la Fiscalía, incluso el presidente López Obrador dijo que no era válido que se filtraran ese tipo de versiones, que nada más venían a entorpecer todo lo que ya pues ha salido, ¿no?, a la luz. Volvemos a lo mismo, la realidad, la verdad histórica es que están desaparecidos los normalistas, ¿no? Omar, pero aquí entonces, ¿qué sentido tuvo haber contratado personal de Austria, sí, claro, de Innsbruck, que se cacareó durante mucho tiempo, que si había análisis, que si había pruebas, que si había todo lo que tenga que darse, más aparte especialistas argentinos, sí, también, ¿sí?, que son los más connotados junto con los austriacos para realizar este tipo de pruebas en el ADN, y a fin de cuentas no se encuentra nada, se deja pasar el tiempo. Y yo siempre he dicho aquí que una tortilla se cuece por ambos lados. Entonces, si un padre de familia, si una madre de familia que envía al chico a una normal, a sus estudios, y los hace, y teóricamente tiene que regresar a un hogar y no lo hace, ¿por qué? Pues porque se fue de pinta, por lo que quieran y manden ustedes, no lo hace. Creo que es, insisto, el dolor más fuerte que hay. Ahora, creo que las autoridades han tenido el tiempo suficiente para poder construir no una verdad histórica, sino una veintena de ellas, pero desafortunadamente el índice, el parámetro de inseguridad y sobre todo de incredulidad de parte de la gente, nunca. Así tú les puedes decir, tengo estos huesos, esta osamenta, estas cenizas, no te lo van a creer. Cualquiera que sea el resultado, la gente no lo va a creer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la credibilidad del político mexicano está extremadamente devaluada. Claro, es que esa es la discusión, perdón, lo que tú dices. Sí. Hablamos de la desaparición, de que sí hay un dolor muy grande por parte de las familias, pero aparte la investigación está mal sustentada, que es realmente lo que está investigando, ¿no? Tomás Herón, que es la persona que está prófuga, él se aparece en los videos torturando, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tienes un caso de ese tamaño y lo sustentas
con ese tipo de cosas, pues es lo que discuten, yo creo, no solo los papás, sino la sociedad en general, ¿no? Y hay un punto importante. ¿Cuál es el motivo por desaparecer a esos 43 normalistas? Hay algo más grande que solamente la desaparición. Creo que estamos viendo la punta del iceberg entre neblinas, estamos viéndola entre tinieblas, no sabemos el por qué, no sabemos cómo los desaparecieron, no sabemos dónde están. Había algunos videos donde militares habían encontrado osamentas quemadas que parecía que eran de los normalistas. También vimos otros videos y incluso hasta medios nacionales hicieron un reportaje de una persona que estaba en situación de calle que daba con las características de uno de los 43 desaparecidos, pero la realidad es que nada se ha oficializado, solamente se han quedado en mitos y leyendas. Pero ¿cuál es el origen del desaparecer a estos 43 normalistas? ¿Cuál era la información que tenían? ¿Cuál era el contexto político, el por qué desaparecer un autobús? Me imagino que no los 43 estaban metidos en alguna onda política que los llevaran pero tenían que desaparecer ese camión. Iban a unirse a la marcha de conmemoración del 2 de octubre hasta donde se tiene entendido, Sí, ¿no? bueno, es que Pero una razón en específico, la descripción de los hechos es que aparentemente los confunden, ¿no? O secuestran un autobús, ¿no? Al ir a botear para recabar recursos y viajar a la Ciudad de México. El relato es que generan cierto problema, ¿no? En Iguala, que había eventos de parte de la alcaldía en ese momento, y el relato es que los coludidos con Guerreros Unidos, aparentemente no les gustó que estuvieran haciendo alboroto, ¿no? Los muchachos en la autopista. Estoy dando la llamada de allá arriba, sí, ya vi que estás diciendo, ¿eh? Y digo, en México no hay 43, hay miles de desaparecidos desde hace muchísimos años. 83 al día son los Sí. que se tienen registrados. Y en México lo que sucede es que hay un elevadísimo porcentaje de impunidad, ¿no? Aquí puede desaparecer Omar, pero cantidad de regresamos a lo personas. mismo, o sea, nuestro sistema penal desafortunadamente Sí, sí. no es confiable. Claro. O sea, desde el plano o desde el punto de vista investigación, desde que se da esta verdad histórica como se ha manejado, como se ha sustentado durante los últimos 5 o 6 años, y a fin de cuentas, insisto, si todos salimos a las calles de la ciudad, a los caminos que hay, en cualquier sitio donde quieran, la gente no te lo va a creer, insisto. Claro. ¿Por qué? Porque no se ha generado, creo que esto se pierde pues, desde México 68. Y ahí vas perdiendo esa credibilidad. Los diferentes regímenes, los diferentes sexenios, con Luis Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, en fin, todos han tenido su parte, su cuota, donde la desconfianza es lo que ha campeado en los últimos 40, 50 años. Y ahora que mencionas esto, me gustaría que lo retomáramos un poco y que analizáramos un poco más la estrategia que se ha tenido en el actual gobierno, en el de el presidente López Obrador, porque fue precisamente a la entrada de esta administración cuando pues ya se empezó a profundizar en la investigación y especialmente se creó una comisión gubernamental, un fiscal especial que fue pues lo que desembocó en el hallazgo de los nuevos restos de los 43 normalistas, además, bueno, del puñado de detenciones, entre ellas las de varios militares y, claro, esta la que decimos, la del propio Murillo Karam. Vamos a analizar también esto ya para ir encaminándonos a cerrar con este tema. ¿Qué nos pueden decir pues de estas acciones que se han puesto en marcha, que si bien creo que no es lo que esperan las familias todavía definitivamente de pues estos muchachos, pues algo que se tenga de avance o algo que se pueda estarles dando de seguridad sobre esto? Carlos, empiezo contigo. Yo creo que mientras esté la administración o la gente del presidente de la República en el poder, se va a tener que hacer justicia, por lo menos en contra de exfuncionarios principales, para poder recuperar esa credibilidad en el gobierno, desenmascarar estos elefantes blancos, que no es el único. En cualquiera de los movimientos donde hubo muertes se han utilizado elefantes blancos, eso no es nada nuevo. Mientras el gobierno de López Obrador esté en el poder, gente de Morena esté en el poder, van a seguir habiendo esos golpes de justicia con administraciones pasadas para poder recuperar esa credibilidad en cuanto a los nuevos políticos. Eso es una realidad. Hay que ver qué pasa con el juicio de Murillo. Hay que ver también cuáles van a ser sus defensas y también si lo ocupan para poder
desembocar más información. Hay que ver. No creo que el sistema penal alcance para poderlo enjuiciar aquí en México. Yo creo que van a buscar la extraditación como lo hicieron con Genaro García Luna. Eso me queda clarísimo. Entonces hay que ver dónde termina esto. Bien. Omar, ¿tú qué nos puedes decir? Yo creo que después de casi 10 años es una herida que sigue abierta y me parece que se va a quedar así, lamentablemente. Y no es otro reflejo más que de la deficiente actuación de las autoridades en su momento, ¿no? Y ya todo lo que venga después, pues nada, le va a recuperar a los hijos a la gente de Ayotzinapa, lamentablemente. Y como bien dicen ellos, ¿no? Un crimen de Estado que va a quedar ahí, ¿no? Impune, porque realmente ni con una disculpa, como en su momento ya se dio hace poco, en algunos casos eso no les va a devolver, yo creo que ni siquiera la tranquilidad a esas familias, ¿no? Lamentablemente en México vemos casos, ya olvídense de 43, de una persona que murió hace un año, una chica de Monterrey, y no lo pueden resolver un año después, ¿no? Entonces, es una gran deficiencia la que tenemos en el sistema de justicia en el país, ¿no? Lamentablemente. Y que lamentablemente también no es sorpresa, ¿no? Que frecuentemente se dan así. Miguel, en un minuto, tu conclusión. Te diría yo hasta en 20 segundos. La primera, contundente, no se hagan bolas. Sí, aquí recuerdo mucho la frase de Calazonies de Gortari. Y finalmente, un hombre clave es Tomás Herón. Y si este hombre no llega a México, la madeja va a estar perdida. La pita va a estar enredada, como dicen en el rancho. Bien, gracias Miguel. Vámonos con esto juntos rapidísimo a una pausa. Ahí en casa le invitamos a que continúe con nosotros porque regresamos ahora a analizar el siguiente tema que tenemos pendiente para usted y cómo va hasta ahora el proceso de la construcción y también futura o no apertura del hospital o el nuevo Hospital General de Pachuca. Tenemos mucho que analizar al respecto. Quédese con nosotros que volvemos muy rápido después de esto. Gracias por seguir con nosotros en Sobre la Mesa. Así de rápido estamos ya de regreso luego de esta breve pausa y nos vamos ahora con este segundo tema que le tenemos preparado. Y es que a 8 meses de que fuera inaugurado el nuevo Hospital General de Pachuca, seguramente usted recuerda, se anunció con bombo y platillo, pues aún no está en función, aún no está en operaciones e incluso la actual administración, por parte especialmente de la Secretaría de Salud, pues no lo recibe oficialmente porque registran por allí algunas irregularidades y que todavía hay que costear para poderlo poner en función alrededor de otros 500 millones de pesos. Así que, bueno, pues vamos a las opiniones de nuestros compañeros y colegas que ya se encuentran sobre la mesa en esta ocasión para que pues podamos analizar este tema que ya pues aterriza en lo estatal. Inicio contigo, Carlos, por favor, adelante. Pues fíjate que sí, justamente hace unos 4 meses hicimos una investigación de Hidalgo Noticias acerca de la denominada estafa siniestra por el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, en cuanto a cómo vaciaron las arcas de la administración de Omar Fayad y cómo se llevaron pues, un aproximado se tiene contado por lo menos 1,200 millones de pesos en obra pública, en equipamiento para el COVID-19, en empresas fachada provenientes de Oaxaca. Yo creo que el resultado de toda esta mala administración o de corrupción, de esta red de corrupción de los políticos a cargo de los 13 ayuntamientos, de las 7 secretarías que están en investigación, así lo dijo Santiago Nieto, es el resultado del Hospital de Pachuca, el nuevo Hospital General de Pachuca, de toda esta red de corrupción. ¿Era nuevo? ¿Es nuevo? Ya tuvo, en la primera lluvia que tuvimos, que no fue fuerte, tuvo inundaciones, tiene un cerco increíble de vidrio templado, sabemos lo que cuesta el vidrio templado y no le pudieron poner un techo que cubra las necesidades para atender a los pacientes que ya se están desbordando en el viejo Hospital General. Es prácticamente lo que enmarca una mala administración en cuanto al recurso, en cuanto a las necesidades y la prioridad económica para ciertos beneficiados. Van a salir más cosas, de eso estoy seguro, no solamente va a ser el Hospital General, vamos a ver ahora con la obra pública, tenemos un puente atirantado que peligra todos los días a todos los que circulan, a los que van por abajo, que
no salgan estas irregularidades, que no salgan estas negligencias. Hay que ver qué sucede. Ahora, mencionas algo muy importante, el lujo que se dio, por ejemplo, con el cristal templado que se colocó en este hospital. Y es que, bueno, aquí también hay otro asunto que nos deja pensando muchísimo, porque pues hablamos de 500 millones de pesos que dijo la misma Secretaría de Salud actual, se requieren para poder costear, pero no lujos, no equipo, sino cosas tan básicas como la planta de tratamiento de aguas residuales, el agua potable, el drenaje, que, bueno, pues estamos viendo lujo en unas partes, pero estamos viendo que lo que se necesita para que realmente pueda funcionar el hospital, algo tan básico, y para lo que pues no se necesitaba una inversión multimillonaria como quizá la que se llevó a cabo en otras cosas, pues se quedó pendiente o lo dejaron así. Voy contigo, Miguel. ¿Qué decimos de esto? Bueno, yo aquí podría parafrasear un poquito y yo les preguntaría, ¿ustedes consideran que el hospital nació muerto? De entrada. Una. Otra situación que también es gravísima, el hecho de que tú delegas en un secretario, en un subsecretario o en el demás personal construir un hospital debidamente planeado, debidamente requisitado, es porque se está confiando en. Pero aquí creo que una de las situaciones que también es grave es que la población, que la gente apuesta solamente en lo que es la salud, la seguridad, el trabajo y párale de contar. Y creo que aquí a la gente se le engañó con la situación de la salud. Entonces, ¿quién tiene que ver este tipo de anomalías? Pues una auditoría, y si esa auditoría observa que hay desfalcos, que hay malversación de fondos, que hay robadera para pronto. Entonces, se tiene que actuar, se tiene que investigar, se tiene que enjuiciar, se tiene que castigar también si es que hay castigo. Pero no solamente es lo único. A mí me brinca porque, digo, voy a hacer una digresión por ahí, el hecho de que a una persona se le confía una cierta cantidad de cientos de millones de pesos y es tu secretaria de finanzas y das por hecho que debe cubrir determinado perfil y misteriosamente pues es que confía en un banco que ni lo conozco, ni en su casa lo conocen. Entonces se va y se van los centavos. Entonces, aparte de los 500 millones de pesos que mínimo se requieren para que esto pueda echarse a andar, dejar obra negra todavía, ¿sí? Entonces quiere decir que estuvo inconcluso y aparte de ello, cuando llueve más adentro que afuera. O sea, creo que es el colmo de la burla. Es indignante, la verdad. ¿Por qué? Porque Hidalgo, su gente, los casi 3 millones de personas que hay aquí en el estado, pues no se lo merecen, Mara. No lo merecemos. Y ahora viene también el problema de que estos 500 millones de pesos que se necesitan pues no estaban contemplados o no se cuenta con ellos en la actual administración para este fin. Omar, ¿tú qué nos puedes decir? Pues a mí me parece increíble que una de las, pues yo creo que de las obras, ¿no? Proyectos más importantes que tuvo el anterior sexenio, pues sea nada más un armatoste, ¿no? Sin La fachada. sin utilidad. Otro elefante blanco. Sí, me parece que el último piso es obra negra. Sí. No hay tuberías, lo que decían. No hay drenaje, no hay agua. Entonces, ¿Qué construyeron? como dicen en mi pueblo, ¿no? Si hace como pato, si camina como pato, pues Pato. Entonces es realmente de haber sido una obra muy importante, pues acaba siendo un monumento a la corrupción, ¿no? Oye, Porque- y no solamente sucedió en el hospital, ¿qué sucedió claro. con el puente atirantado? Y yo recuerdo eso, era un presupuesto de 400 millones de pesos Y que y se por disparó. negligencias de que no pudieron artillar bien el atirantado, costó 100 Sí, millones se de pesos disparó. más. Yo digo, no se necesita ser un genio de la construcción para saber que hay encargados o que había un secretario encargado de supervisar esas obras, ¿no? O de realizar esas obras y que a su vez pues tienen que entregarlas pues, como se debe, ¿no? Y otra de las Funcionando. cosas, Omar, Carlos, Mara, el hecho de que cuando ya se inaugura, cuando se pone en función, pues no hay la debida señalética. ¿Sí? Tú conduces, también conducimos muchísimo, sabemos que quien va dentro de una glorieta es quien lleva la preferencia y desafortunadamente en horas pico, a las 6, 7, 8 de la mañana, a las 2, 3 de la tarde es cuando más tráfico hay, más tránsito mejor dicho, tráfico es otra cosa, más tránsito, pero aquí yo siento que se tuvo que haber planeado también debidamente y no se hizo.
tal vez coincido con Omar, igualmente contigo, Carlos, en el hecho de que hay cargas vivas, esas cargas vivas que son los vehículos que transitan y lo que hace bambolear un puente atirantado que se me hizo un lujo, algo superfluo también, cuando se pudieron haber implementado, a título personal así lo pienso, túneles que era mucho más rápido y mucho más efectivo y más seguro. Pero pues aquí se hicieron las cosas, no sé si al aventón, se encareció por el COVID, que sí hubo un presupuesto de 400 y tantos millones de pesos y se elevó considerablemente. El triple, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué tiempo se quedó? Se contribuyó con un gasto mayor, se contribuyó con polución. ¿Por qué? Porque fueron prácticamente 2 años de tener el sur de nuestra ciudad capital ahogado completamente. Un cuello de botella que se formaba ahí diario, ¿sí? Y cuántas horas, hombre, también hubo. Y también hubo muertos en la construcción de ese puente. Y eso No se habla. no se dice, no se habla. Ahora, regresando al tema del hospital, se supone que forma parte de la estrategia Operativo Escudo, que era una política pública en la cual se engranan diferentes sectores, y tan solamente partimos mal desde uno que es esencial, en el de movilidad y transporte. El Hospital General, que está en lo que anteriormente se le denominaba la Ciudad del Conocimiento, no hay ni transporte público para llevarte allá, que era una de las principales problemáticas que se tenía o que se tiene con el Hospital General de Pachuca, que está lejos, que no hay transporte público, que si hay transporte público por lo general está en su punto máximo de capacidad, que no hay buen servicio, que ya se están desbordando. Ahora con lo del COVID-19 era el principal hospital que se saturaba de gente. El nuevo Hospital General de Pachuca ni siquiera tiene la movilidad, el acceso para poder llegar bien. Solamente puede llegar un cierto grupo de personas que son los que tienen automóvil. Sí, de hecho había mucha preocupación en el hoy Hospital General, todo lo que hay alrededor, todos los negocios, había una preocupación de cuando Omar Fayad les avisa que ya se van a ir todos para allá, pues había una preocupación, yo creo, justificada, ¿no? Pero bueno, decían, bueno, vamos a pasar de 80 camas a 250, pues qué beneficio para la población. Lo que no nos avisaron es que no servía, ¿no? Que no existe tal hospital. Yo creo que hay responsables y de hecho lo mencionó la semana pasada el Contralor del Estado, ¿no? El secretario Álvaro Bardales, que se están integrando ya las respectivas auditorías, son hasta 4 auditorías me parece, la estatal, la federal, la de función pública, en fin, y tiene que haber responsables, ¿no? De esto, porque no podemos quedarnos tan tranquilos de que una millonaria inversión pues simplemente ya tiene goteras por todos lados, ¿no? No, y digo, por lo menos que sea funcional, digo, pues a lo mejor, es un hospital nuevo, detalles le deben de salir, pero que sea funcional. Sí. ¿Recuerdan lo que pasó en el nuevo hospital que está en Avenida Madero? Que se cayó un domo. Sí. Bueno, eso lo pasas, dices, bueno, se cayó, pero estamos hablando de una Señalaba inversión Carlos, de millones. Omar, mira, yo soy extremadamente cuidadoso con los términos. Operativo Escudo. ¿Qué significa operativo? Operativo es lo que funciona. Y si tú te vas al diccionario, al tumbaburros, al lexicón, vas a ver que operativo es lo que realmente funciona. ¿Esto funcionó? Creo que la gente que estuvo hace poco más de un año y que estuvo con el sagradísimo privilegio de ver por las políticas de nuestra ciudad capital, del Estado, no vio realmente lo que tenía que ver, y los asesores, pues se nos ocurre una frase rimbombante: ponle operativo Escudo. Ni siquiera sabemos lo que significa operativo. Entonces, quienes asesoran lo hacen mal también, ¿sí? Entonces, yo siento que aquí buena parte es la mala planeación, la mala aplicación de recursos y lo que va a costar, porque yo no creo que esto quede en lo que resta del año. Y costará muertos. no. Costará muertos. Digo, un hospital que no es funcional costará muertos, costará vidas. Vamos a hacer juntos una pausa, pero seguimos analizando este tema, y es que también hay que decirlo, fue precisamente en la administración actual cuando el tema de la salud era uno de los que pues utilizaban de bandera y se daban así a través de diferentes oportunidades, pues así lo daban a conocer como que la salud era la prioridad, y no puede ser que ahora pues esté dando este tipo de situaciones en las que solo se engañó a la gente, como es lo que está ocurriendo con este nuevo hospital. Pero seguimos con este tema y en casa le pedimos que continúe con nosotros. Vamos a hacer juntos rapidísimo una pausa y seguimos analizándolo al regresar. No se vaya.
de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias por seguir con nosotros luego de esta pausa. Les recordamos que seguimos aquí, pues llevándole el análisis de estos temas con compañeros, colegas, reconocidos periodistas en el estado de Hidalgo. Ya los vio, pero les recuerdo quienes me acompañan. Miguel Serna a mi costado derecho, a mi costado izquierdo Omar Pérez y Carlos Gómez respectivamente. Ya los ve usted ahí en pantalla. Pero bueno, vámonos con más, retomando esto que platicábamos previo a la pausa, la inauguración que se dio hace escasos meses de el nuevo Hospital General de Pachuca. Pero, ¿qué es lo que se inauguró? Solo una estructura que sigue sin entrar en funciones y que además sigue sin ser aceptada por la actual administración. Vamos a retomar también lo que platicábamos hace unos momentos. El tema de la salud fue uno de los que se anunciaban con bombo y platillo por el sexenio pasado, por la administración pasada, en los que, bueno, pues era supuestamente la prioridad, la atención a la población en este sentido, y más cuando pues se tocó vivir 1 o 2 años, ya 3 prácticamente de pandemia. ¿Qué nos pueden decir respecto a esto, a esta forma de darle a tole con el dedo, dirían por allí, a la gente con la inauguración de un hospital que ni funciona ni tiene el equipo necesario para ello? Omar, retomo contigo. Que la verdad es que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Cuando parecía que tendría que ser al revés. Se han hecho infinidad de películas en México y de obras y todos hablando de la corrupción, pero siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Es increíble que 3 días antes de que termine su mandato se anuncia como bombos y platillos la inauguración de algo que no sirve hasta la fecha. Y yo creo, pues yo confío en que finalmente las investigaciones van a arrojar responsables. Es el compromiso que me parece tiene este gobierno por encima de todas las cosas. Y el hospital es uno de muchísimos casos, ¿no?, que están en investigación. A mí sí me gustaría en algún momento escuchar al exgobernador, ¿no?, Omar Fayad, pues que nos explique algo. Yo me lo he encontrado en la Plaza de Toros, en el fútbol. Pensé que en los videos que luego salían. Los antros me han dicho que lo han visto. No, siempre fue un mandatario muy abierto y hablaba. Se le da, ¿no?, lo de las cámaras. Me gustaría ahora verlo, que nos explique qué pasó. ¿Qué indicación le dio a su secretario de Obras, ¿no? Sin hablar ha dicho mucho. Yo creo que sin hablar ha dicho mucho porque dentro de la investigación que se lleva por parte de la Contraloría, por parte del instituto que maneja Santiago Nieto, han tocado a toda la artillería con la cual él trabajó durante 6 años. En el caso de la Secretaría de Salud, fueron 3 años los que trabajó con Alejandro. Con Marco, por algo salió del operativo, sí, que fue la por mitad. algo que fue la mitad antes de entrar de lleno a la pandemia. Omar ha dado mucho sin decir absolutamente nada. Tiene una vida de rockstar, es una realidad, lleva una vida de rockstar, quiere dar a notar que no tiene ni la más mínima preocupación de lo que se está auditando. Hay que recordar que la semana pasada Santiago Nieto lleva las funciones en la próxima Fiscalía del Estado, prácticamente lo deslindó, dijo que no había ninguna investigación en contra del exgobernador. Me parece correcto, digo, si no la hay, una razón más para que salga y nos diga, bueno, entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿Al exsecretario de Obras Públicas? ¿O al secretario de Salud? O sea, alguien nos tiene que dar una explicación. Yo creo que sí nos la deben, ¿no? Que puede ser un poco parecido a lo que en algún momento analizábamos también en esta mesa. Miguel, estabas presente cuando hablábamos del caso de Genaro García Luna, en el que pues sabíamos que si la cabeza en aquel momento era Felipe Calderón, era su jefe, pues tenía, claro, que dar alguna declaración. Esto podríamos... Y el hilo se rompe por lo más delgado, Mar, eso es cierto. Sí, o sea, ustedes tienen un jefe, tenemos un jefe, y sí, somos responsables pero también quien está delegando una responsabilidad en todos nosotros confía plenamente en. Ahora, yo les pregunto, el Flint, el sentido que te da, en el caso de ustedes son más jóvenes, Carlos, Mara, pero Omar, que ya tiene muchos años dentro de esto, un servidor igual, ¿puedes interpretar las señales que te da el hecho de que nombran a Santiago Nieto? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué lees hoy? Señor, aquí va a pasar algo grueso, como dicen los jóvenes, ¿sí? Lo interpretas de esa forma y poco a poco se ha ido dando. Sí. Entonces, cuando se da la situación por las estaciones de radio, que era cantado, sí. Cuando se da esta situación de los 800 millones de pesos, cuando se da
dichosa estafa maestra. O sea, te vas dando cuenta cómo van saliendo las cosas, pero desde a las 2 o 3 horas que tú percibes o notas, bueno, ¿con qué fin viene Santiago Nieto? A poner orden. ¿Por qué? Porque es realmente investigación lo que tiene que hacerse, pero que tenga un sustento, que tenga un aval. Claro. Sí, claro. ¿Y aquí en qué va a derivar todo esto? Bueno, se va a seguir investigando. Creo que es la primera administración, y yo lo digo así claramente, creo que me puedo morir tranquilo, porque después de 57 años casi que tiene un servidor, pues voy a ver que mi estado esté limpio de impunidad, esté limpio de el manoseo, de la contaminación que se llega a hacer de muchos políticos que no debieron haber llegado. Regresamos a la No misma estoy acusando a encomienda del nadie, que quede presidenta, claro. Del presidente. Sí, porque no soy ni juez y mucho menos castigador en ese sentido. Pero como dice la Constitución, que el pueblo te lo demande. Claro. O que te metan a la cárcel. Yo le añadiría eso si yo fuera diputado. Que te metan a la De cárcel. hecho, Ya están. cantó el Flint, ¿eh? De hecho, ya se han fincado responsabilidades, ya decías, de funcionarios que ya están en la cárcel, Sí. ¿no? Exalcaldes, hay otros que están prófugos, ¿no? Secretarios de primer nivel de la anterior el tema de la SEP. administración. Entonces, poco a poco, pero yo creo sí se están dando pasos El tema de en la esa SEP tan dirección, solamente, ¿no? El tema de la SEP. Sí, también. 144 Oye, la millones de educación, o sea, ¿cómo es posible que deje sin cultura a un niño, a un menor, en una ranchería del estado de Hidalgo, ¿sí? En una zona agreste, los que conocemos de pe a pa lo que es el estado y sabemos lo que significa llevar un GIS, Sí, claro. una libreta, ¿sí? Lo que significa que un llegar a maestro la se haga escuela, cargo tan solamente. de un multigrado en un plantel, que se haga cargo de los 6 grupos. Sí, claro. O sea, muchísima gente desconoce este tipo de cosas y eso es lo que duele realmente. Sí, ¿no? Y son 144 millones de pesos que se utilizaron para recuperar una base de datos, que vete a saber qué tenía la base de datos, qué tan inflada estaba la base de datos. Yo creo que lo único que estamos viendo pues, es toda la corrupción, ¿no? que en muchos casos era evidente en otros sexenios. Y digo, finalmente el cambio de administración, ¿no? El cambio de un partido al frente del gobierno, pues te da pauta a esto, ¿no? Y digo, afortunadamente para los hidalguenses está sucediendo. Y yo creo van a seguir saliendo casos, ya lo anticipó la secretaria igual de Salud. Hay otros temas de muchísimo dinero, muchísimos recursos federales que recibieron y que Ahora, tú vas al hospital, aparecieron. digo, a nivel estatal quizás esté mal, no por lo que haya hecho en 6, 7 meses Julio Menchaca, no, digo, es absurdo, pero lo que han dejado los antecesores. Pero tú vas al ICE, tú vas al Seguro Social, Naproxen, No sé, te da paracetamol. paracetamol para el dolor y espérate después de 4 o 5 horas, porque tienes que llegar muriéndote. Si tú vas el fin de semana al ISSSTE, aquí cerca, si tú vas al Seguro Social, un hospital muy bonito que se hizo durante muchos años, sí, y que está flamante, es cierto. Y que ahí hay otro elefante blanco, ¿eh? No, pero también lo que pulula, ¿sabes qué es? Y cosa que no debe haber. Puestos de tacos de fritangas en las afueras de un hospital. Oye, por el amor de Dios, se sobreentiende que haya un desempleo, que haya una economía subterránea, pero no que permitas eso. O sea, ¿a quién le corresponde eso? ¿A la presidencia? ¿Al Estado? Autoridad. ¿A la cuestión federal? Pero se sigue dando. Entonces, creo que desde ahí también, y bueno, nuestro sistema médico, nuestro sistema de salud, pues está moribundo. Miguel, vale la pena también recapacitar el contexto en el que se desarrolla el Hospital General y el por qué surge. Es una competencia con las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuando se empieza a llevar el caso con el expresidente del patronato, Sosa Castellán, y que empieza esa disputa por ver quién tiene la ciudad del conocimiento, si la tienen ellos o la tenemos nosotros, y luego también si la tienen el gobierno o la tienen también las autoridades educativas, que quién puede más, quién puede menos. Y hay algo muy interesante, llega lo de la pandemia, que todo el recurso se tiene que perfilar para lo de la pandemia. ¿Cuántos recursos en realidad se ocupó para el operativo? No, muchísimo. No, todo supuestamente Todo fue era para prioridad. eso. ¿no? Todo fue para eso, se supone, bueno, ¿no? Los rubros que siempre se han manifestado, salud, educación. que Bueno, son pero los entonces ejes, ¿no? de yo todo. entiendo, Carlos, que aquí la llegada de la pandemia fue un esténse en paz, un los calmo a todos. Sí, completamente.
Los calmo a todos y eso le sirvió a la anterior administración, porque ellos estaban ocupando completamente del panorama político. Pues está mal Y empleado, al como final son dicen, ¿no? asuntos Para políticos. llevársela Sí, nadando de completamente. muertito. Que ya realmente lo que menos importa es la sociedad Sí, ¿no? y es la población, ¿no? Bueno, pues estamos a 3 minutos de finalizar, así que les vamos a dar 1 minuto a cada quien para que por favor nos compartan sus conclusiones de este o el tema anterior, algo que quieran compartir. Omar, por favor. Yo, como decía Miguel, llevamos muchos años viendo, observando, ¿no? Todo tipo de administraciones anteriores, y yo creo que sí es la primera vez que realmente está investigando el tema a fondo de corrupción. Ya hay algunos pues señalados, ¿no? Ya están fincando responsabilidades. Yo creo que van a seguir saliendo en los próximos 4 o 5 años, porque esto es el cuento de nunca acabar. Digo, afortunadamente no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y todo lo que sea en beneficio de la población y de alguien en contra de la corrupción pues será bienvenido siempre. Bien, bien. Carlos. Pues sí, ya va sumando todo lo que no se ha encontrado de la anterior administración, ya van más de 2,000 millones de pesos que simplemente no aparecen, que están en un banco, que están en las arcas de los municipios, que siempre sí se le regresó a la anterior secretaria de Finanzas. Tiene un gran papel que hacer Santiago Nieto, el Contralor, pero sin embargo la responsabilidad recae en el gobernador del estado. Tiene, en lo que duren las investigaciones, en lo que dure la vinculación a proceso, para poder demostrar que en realidad se está haciendo justicia y lo más importante, que los que van a pagar esto lamentablemente van a ser los ciudadanos. Es, digamos, también dinero que no aparece y obras que se están cayendo, ¿no? Es el claro ejemplo de esto. Miguel, en 1 minuto tu conclusión. Que Hidalgo no se merece esto. ¿Por qué? Porque estamos en una entidad de las más pobres, junto con Oaxaca, junto con Chiapas, junto con otras más. Pero aquí, insisto, no se lo merece. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar en otras entidades como Querétaro, como Puebla. ¿Por qué sí descolla ya lo que es la movilidad, la cuestión de salud, la cuestión de turismo, la cuestión de empleo, la cuestión en muchísimos sentidos? ¿Y por qué aquí siempre hemos estado estancados? Entonces, yo como te decía, creo que se tiene la gran certeza, la realidad, de que la gente vuelva a confiar en sus autoridades. No lo dudo. Y te puedo decir así, como lo dije hace unos minutos, creo que me puedo morir tranquilo porque al fin veré un cambio en mi ciudad, en mi estado. Gracias, gracias Miguel por tu conclusión, gracias Omar Pérez también por acompañarnos, Carlos Gómez. Así estamos llegando al final de esta edición de Sobre la Mesa, recordándole a usted ahí en casa que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.